Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo, que el Señor me los bendiga grandemente y poderosamente. Hoy vamos a hablar de una trilogía, o comenzaremos hablando de la trilogía de estos salmos, Salmo 22, Salmo 23 y Salmos 24. Cuando hablábamos de las 7 palabras el domingo pasado, eh, después que ya lo había anunciado que lo habría de hacer, hablar de las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, pensé, debí primero de haber hablado del Salmo 22, porque en el Salmo 22 tenemos la radiografía de la muerte de Jesús. No una foto, sino una radiografía donde se puede ver todo. Las 7 palabras están allí en el Salmo 22, manifestando todo lo que Jesús pasó. Entonces podemos hablar de estos salmos y en su conjunto yo he hecho un pequeño bosquejo con los 3 salmos. El Salmo 22 es el salmo de la humillación de Jesús, pero también de la exaltación de Jesús. El Salmo 23 es el salmo del gran pastor, el gran pastor de las ovejas. Primero el Salmo 22 es el salmo del buen pastor, el buen pastor de las ovejas. Y tenemos algunos versículos que nos indican eso, pero no lo vamos a leer ahora, sino después que terminemos con el bosquejo. Y el Salmo 23, como ya he dicho, es el gran pastor de las ovejas. Y el Salmo 24 es el príncipe de los pastores. Entonces estos salmos, esta trilogía de salmos, nos dicen muchas cosas. Y yo digo también, añado, que el que quiere ver mejor el Salmo 23 debe primero leer el Salmo 22. Porque ahí encontramos en el Salmo 22 la misma muerte de Jesús. Cuando usted está leyendo ese salmo, usted está mirando a Jesús en la cruz del Calvario. Pero también puede verlo cuando Él sale de la tumba con poder y resucita de entre los muertos y nos da vida. El primer versículo de este Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vamos a dejar hasta ahí, el verso. Dios mío, ustedes pueden acordarse que eso está en Mateo, también en Marcos, y está donde Jesús clama en Marcos 15:34, donde Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí en este Salmo 22 lo podemos ver. Y podemos ver tantas cosas en este Salmo 22. Una de las cosas que vemos es que en el capítulo de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 39, allí dice que los que estaban alrededor de Jesús, en la muerte de Jesús, meneaban la cabeza. Y dice por qué. El versículo, ¿por qué la gente meneaba la cabeza? ¿Por qué le escarnecían? ¿Por qué tantas cosas que pasaron en la muerte de Jesús? Este salmo lo dice todo acerca de la muerte de Jesús. Es un salmo mesiánico, escrito por David, el rey David. Ahora, cuándo fue que este salmo se escribió? Dice el gran erudito Frank Morgan, para mí el mejor erudito que yo he leído. El mejor para mí. Porque sus dichos son realmente que se ajustan a la palabra de Dios.
y yo soy muy cuidadoso cuando leo alguna cosa de alguien. Hay gente que ha escrito muchas cosas buenas, pero entonces sus seguidores, porque hasta tienen seguidores, le dan unos matiz de superioridad. Incluso algunos ponen que algunos escritores, digamos que son buenos, yo no tengo por qué dudar de eso, que son superiores a Jesucristo, superior a la Biblia. Oiga, 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 hermanos. Esto para mí sigue siendo una blasfemia, porque nadie puede decir o debe decir que hay un escrito en la tierra que supere la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Los otros escritos son buenos y ¿por qué no decirlo? Y hay muchos escritos buenos. Muchos escritores, como ya he dicho, de Frank Morgan, de J. Redon McGee, entre otros, muchos más, que fueron escritores exquisitos, muy buenos, enseñaron y dijeron muchas cosas buenas e importantes para la vida espiritual. Pero no es esto la palabra de Dios. Hay gente que, aunque no escribiera nada, dijeron en su momento cosas buenas e importantes que sirven para nuestra vida espiritual. Y eso no quiere decir que sea que está superando la Biblia. La Biblia no la supera nadie en la tierra. Ningún escrito de nadie, sea quien sea. Está la gente que sigue esos escritos diciendo o debe decir que es superior a la palabra de Dios. Eso es realmente una cosa aberrante. Para mí, el doctor Frank Morgan fue uno de para mí, de lo que yo he leído hoy digo, de los mejores escritores, de los mejores eruditos, pero no superan la Biblia. Puede enseñar algunas cosas que ayudan a uno en su interpretación. Por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica es un libro que enseña cómo interpretar la Biblia. Y es importante, pero no supera la Biblia. La Biblia es un libro insuperable. La Biblia es escrito y después que lo escribieron, todo el mundo sabe, 70 personas se reunieron para considerar la Biblia, para considerar esos escritos. Y algunos de esos libros que ya estaban escritos, como hay muchos libros como Macabeo, como el libro de Enoch y otros más, no superan, no pasaron la prueba. Y los que pasaron la prueba fueron de Génesis hasta Apocalipsis. No sé por qué, ni quiero averiguarlo. Pero la Biblia es un libro insuperable. Nadie puede decir que supera ese gran libro de Dios. Entonces, por esa razón, la Biblia es insuperable. Encontramos entonces en este Salmo 22 grandes cosas de la muerte de Jesús. Encontramos en el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti, dice el 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este salmo está acordándose de la madre de Jesús. Y ustedes se recuerdan que en la muerte de Jesús, él se acordó de su madre y se la encomendó a Juan. Todos conocen aquellas palabras que dijo, hijo o mujer, es ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, hijo, es ahí tu madre. Y la Biblia dice que desde ese día Juan se llevó a María para su casa. O sea que en esta, bueno, y digo, es una radiografía de la muerte de Jesús, anunciada con todo a lo alto de esta escritura. Decía que el Salmo 22 está reflejando al buen pastor. Jesús mismo dijo en Juan
10:11, él dijo así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en ese Salmo 22, usted está mirando al buen pastor dando su vida por sus ovejas. El verso 14 del mismo capítulo 10 de Juan dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos. Él sabe todo de nosotros. Yo diría que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con eso. Sabe más ese pastor de sus ovejas, porque el pastor tiene allí su vara y su cayado. Ese pastor con la vara nos guía y con el cayado nos azota cuando hay que hacerlo. Porque las ovejas son torpes. Las ovejas no son sabias. Aquí hay un anuncio que se hace por televisión donde dice una oveja a otra, supuestamente. Ustedes saben que es un anuncio de televisión. Y entonces pues dice una oveja a otra: comiste o bebiste, qué sé yo qué cosa. Y ella le dice: no, soy una oveja. Como que dice: soy torpe. O sea, la oveja es torpe. La oveja es medio cabezadura. Para guiarla hay que tener una guía. Hay que tener una vara. Y esa vara la guía por donde tiene que ir. El pastor tiene que guiar las ovejas. Entonces usted y yo, que somos las ovejas, tenemos que dejarnos guiar por el pastor. Pero el pastor nos quiere guiar y nos guía si nosotros nos dejamos que la guía, que la vara y el cayado estén a nuestro favor. Tenemos que disponer el corazón. En la muerte de Jesús, en este Salmo 22, encontramos en muchos versículos donde dice por lo menos que habían gente allí meneando la cabeza. ¿Por qué? En Mateo 27:39, yo quiero leer ese versículo. Mateo 27:39. Dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. O sea, lo vituperaron, le hacían cosas. Sus discípulos, la mayoría se marchó de allí. Unos quedaron como Pedro de lejos, con miedo, porque él sabía que él no podía defender a Jesús ahí. No podía hacerlo. Y no se le puede reclamar, porque ¿qué podía hacer Pedro? Era una multitud. Era el gobierno que estaba allí, digamos. Sabe que Jesús fue pasado primero por Pilato. Pilato lo manda al rey Herodes. El rey Herodes vuelve y se lo devuelve a Pilato. O sea, Jesús pasó una vía crucis de verdad en esos días. Los látigos, las bofetadas, el escupitajo, todo lo que le pasó a Jesús. Pero Jesús no abrió su boca. Dice este Salmo 22 que fue molido. Y en Isaías dice que fue molido, destruido. Y que su rostro estaba totalmente desfigurado. Le rompieron sus huesos. Todo eso lo dice el Salmo 22. Y también Isaías 53. Le estuvimos por azotado, por herido de Dios, dice Isaías. Pero él, herido de Dios y azotado, y como que no le estimamos, y escondimos de él el rostro. Todos nosotros nos descarriamos. Todos fuimos, yo vituperé a Jesús por mis pecados. Usted también. La única cosa de nosotros, usted y yo, es que hemos vuelto al redil. Nos hemos reconciliado, como dice el apóstol Pablo, reconciliados con Dios. Pero todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Pero en Jesús hemos vuelto
Entonces el Salmo 22 representa la cruz de Cristo, la cruz del Salvador. Ahí vemos al Salvador, al buen pastor que estaba allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No estaba porque Él se ganó ese castigo. Y dice Isaías que el castigo de nuestra paz, o sea, la paz que hoy sentimos, fue el castigo de Jesús. Esa paz que usted y yo sentimos y que decimos, yo tengo paz. Incluso lo cantábamos en la República Dominicana donde decía, yo tengo paz y gozo en mi corazón. Más cosas decía el corito, pero yo no me acuerdo lo otro. Siento paz y gozo en mi corazón. Usted siente paz y gozo en su corazón. Yo siento paz y gozo en mi salvación. Pero esa paz y ese gozo que hoy sentimos fue el castigo de Jesús en la cruz. Él pagó nuestra culpa. Él pagó nuestras cuentas. Él saldó todo lo que debíamos para que nosotros hoy podamos decir con libertad, soy salvo, Cristo me ha salvado. Sin duda ninguna. Yo no creo en gente que dude, que diga, no, que yo no sé. Yo he oído eso, diciendo gente, a mí me lo han dicho inclusive, en mi cara. Yo no sé si soy salvo o no, o soy salva o no, yo no lo sé. Y yo le he dicho, ¿cómo? No, porque ¿quién lo sabe? Digo yo. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Yo he buscado al Señor. Me he rendido a Él. He dejado muchas cosas y hago otras. Porque no puedo decir que no hago nada y que soy un santo ya en la tierra. No, soy un santo, pero un santo que peca. Un santo que mira mal al otro. Un santo que piensa mal del otro. Ese soy yo. Y usted también. Pero estamos en Cristo. Y al pensar mal de otro, nos rendimos ante Dios. Y le pedimos perdón a Dios porque hemos pensado mal de otros. Y como dice Eclesiastés, sabio Salomón, en el capítulo 7, en el versículo 22, tú sabes que ha dicho mal de otros. Tu corazón sabe que ha dicho muchas veces, muchas cosas muy mal de otros. Pues cuando yo hago eso, yo me rindo ante Dios y voy y le digo, Señor, perdóname. Perdóname otra vez. Yo siempre ese tema se lo tengo al Señor. Yo siempre digo, perdóname otra vez. Y Dios me ha prometido el perdón de mis pecados. Porque Él me redimió en la cruz. En el Salmo 22. Me redimió con todos mis pecados. Me compró. Me lavó con sangre. Y me hizo libre. Y hoy puedo yo decir, conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Y doy gracias a Dios porque soy libre en Cristo Jesús. Y usted también. Y usted puede cantarlo. Y usted puede decirle al mundo entero, yo soy libre, dígaselo. Y dígale al mundo entero que usted es libre, que usted es salvo, que usted está en Cristo Jesús. Y que por fe, por su gracia y por fe, nosotros somos salvos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga. El próximo domingo estaremos hablando del segundo salmo de esta serie de 3, el Salmo 23. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana.